Seguimos profundizando un tema que ya adelantábamos en el avance de noticias, la sorpresiva reunión que se llevó a cabo este mediodía entre el presidente en ejercicio Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Sorpresivo porque recordemos que hace 5 días había quedado completamente suspendido todo este proceso de intercambio de información y de reuniones previo al cambio de mando. Las situaciones se modificaron en las últimas horas y finalmente se da esta señal de normalidad con la reunión entre los presidentes en ejercicio Gabriel Boric y electo José Antonio Kast. Mariana Estrada nos va a entregar más detalles de lo que pasó hoy en La Moneda. Manes, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Claro, sorpresivo porque además de que se habían roto los diálogos entre ambos, el presidente electo José Antonio Kast durante la semana había sido bastante tajante en señalar que no iba a retomar el diálogo, que no iba a asistir a ninguna otra reunión con el presidente Gabriel Boric de aquí hasta el cambio de mando que sabemos es este día miércoles 11 de marzo. Y lo que ocurre acá es que además habían muchas dudas con respecto a si iba a existir realmente la posibilidad de poder juntarse debido a las agendas bastante apretadas de ambos, teniendo en consideración que además durante este fin de semana José Antonio Kast estuvo en Miami, en Estados Unidos, asistiendo a una cumbre que fue organizada por Donald Trump y habían dudas con respecto a si es que existiese la posibilidad de reunirse, si es que existiese la voluntad de poder reunirse, iban a tener tiempo o no. Bueno, hubo tiempo, fue durante esta mañana, cerca de las 11:30 de la mañana, llegó José Antonio Kast hasta el Palacio de Gobierno, donde estuvo reunido por más de una hora con el presidente Gabriel Boric, y eso ya daba un primer indicio, el tiempo que duró esta reunión, que el diálogo había fluido, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió en esta reunión? ¿Cuáles fueron los puntos que tocaron? Bueno, el actual jefe de Estado, Gabriel Boric, le entregó antecedentes a José Antonio Kast respecto a diversos temas, como por ejemplo los abusos cometidos en el servicio Mejor Niñez, el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en la Araucanía, y también entregó más antecedentes del polémico proyecto de cable submarino, entre otros puntos. También hubo espacio para conversar y afinar los últimos detalles del cambio de mando que ocurrirá este próximo 11 de marzo. Escuchemos cuáles fueron las palabras de Gabriel Boric una vez que terminó esta reunión. También en materias de seguridad vinculados a los cables submarinos, y el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la administración entrante. Y por último, conversamos y convenimos en la importancia del cambio de mando. Se da, Marinela, esto claro como una señal también de distensión a 3 días del cambio de mando, un cambio de mando que se anticipaba muy tenso debido a este corte de relaciones, pero de todas formas hubo señales que uno podría ser un poco contradictorias. Por un lado se da esta señal de normalidad, pero tampoco hubo la posibilidad de captar imágenes de ambos juntos, dieron también sus puntos de prensa absolutamente por separados. ¿Cómo fue un poco la puesta en escena de esta reunión tan sorpresiva en este día domingo? Claro, según lo que nos comentaba Daniel Tirs, que estuvo durante la mañana esperando que terminara esta reunión en el Palacio de Gobierno, nos decía que, por ejemplo, ambos llegaron solos, no había ningún otro ministro o ninguna otra persona de su gabinete allí presente, solamente José Antonio Kast llegó con su jefa de comunicaciones. Llegó también un fotógrafo que en una primera instancia se dirigía hasta el lugar donde ambos estaban reunidos, pero se devolvió inmediatamente, lo cual da esta primera clara señal que era una reunión completamente privada, de la cual no quedó absolutamente ningún registro. Y después, claro, tú lo decías, ambos dan estas declaraciones por separado, donde además no hubo espacio para contrapreguntar, para que los medios de comunicación pudieran realizar algunas preguntas. Fueron 2 declaraciones bastante breves. ¿Qué dijo José Antonio Kast con respecto a esto? Escuchemos.
Los temas versan sobre distintas materias, me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como presidente de la República. Y también concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. Claro, había muchas preguntas pendientes para los mandatarios que no se pudieron hacer de cómo se había concretado finalmente este encuentro y también qué pasa con todo el proceso de traspaso, porque recordemos que esto no es solamente que se encuentren los presidentes, había todo un proceso de traspaso y de bilaterales entre ministros, entre subsecretarios, entre autoridades de rango medio que quedó suspendido el día martes y que entendemos que al menos hasta ahora no se ha anunciado que vaya a retomarse el lunes y el martes antes del cambio de mando. Claro, porque además queda muy poco tiempo, ¿cierto? Antes del cambio de mando quedan solamente estos 2 días disponibles para que, si es que existiese la voluntad de concretar alguna de estas reuniones de los ministerios y subsecretarías que fueron suspendidas el martes pasado, la verdad es que es bastante difícil y no hubo espacio para poder preguntarle a ambos si es que esto podía ser o no una opción. Lo cierto es que ambos intentan entregar, Daniel, un mensaje de bajar esta tensión previo al 11 de marzo, donde ya lo habíamos comentado ampliamente durante la semana, que es algo a que nosotros los chilenos, la ciudadanía, no estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a ver este tipo de tensión previo a un traspaso de mando, así que nos imaginamos que esto también es parte de querer entregar un mensaje a la ciudadanía previo a este día tan importante, ¿cierto?, que sabemos es el próximo miércoles. Claro que sí, sin duda una señal de distensión y que la ceremonia del próximo miércoles, como es tradicional en Chile, se va a dar de manera totalmente normal y siguiendo la tradición democrática de nuestro país. Marianela, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a solo 3 días del cambio de mando y cuando se creía que los contactos entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast se habían terminado, hoy se reunieron sorpresivamente por más de 1 hora en el Palacio de la Moneda. No hubo fotos del encuentro, pero sí algunos gestos públicos entre ambos. El presidente Boric dio por superadas las diferencias con su sucesor. Palacio de la Moneda, domingo 11:47 de la mañana. Mientras miles de mujeres marchaban por la Alameda, por la Plaza de la Constitución había movimiento. Un inesperado reencuentro estaba a punto de suceder. Presidente, ¿se retoman las conversaciones? Gracias, a solo 3 días del cambio de mando y cuando los contactos entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo se creían extintos, una convocatoria de prensa llegaba a periodistas. Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunían este domingo por la mañana. Recibí la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes. Le entregué documentos vinculados a la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante. También el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en la Araucanía y en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. También en materias de seguridad vinculados a los cables submarinos. Ese, el último punto, el que terminó por quebrar los contactos entre ambos después de la fallida reunión de este pasado martes. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación. Yo le he solicitado aclarar sus dichos porque claramente se prestan para confusión. De ahí en más 4 días de declaraciones cruzadas, diálogos fracturados, bilaterales de traspaso acabadas y denuncias por falta de transparencia hacia una parte y la insistencia por un nuevo reencuentro por la otra. Todo mi gobierno está disponible para retomar conversaciones y hacer un traspaso de mando que sea absolutamente transparente en toda la información. Nosotros ya dimos vuelta a la página. El presidente tuvo una oportunidad importante de transparentar todo a los chilenos
también al gobierno entrante. Eso no se dio. Ahora, la página volvió a dar vuelta y se convirtió en un nuevo e inesperado encuentro. Los tonos cambiaron y si bien no hubo foto oficial, sí gestos públicos entre ambos. Le agradezco al presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes y, como les digo, los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como presidente. Yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión. Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Mismas que por estos días se pronunciaban aún más desde el mundo político por las consecuencias diplomáticas que ha tenido el proyecto del cable chino. Parlamentarios miraban de cerca el encuentro de este domingo. Chile no puede permitirse improvisaciones ni polémicas innecesarias en un momento tan delicado. Las transiciones democráticas se construyen con verdad, no con versiones contradictorias. Por el bien del país, había información que traspasar, que compensar, cada uno en su rol. Tendrá que tomar sus decisiones en el futuro el presidente Kast. El presidente Boric deja de tomar ese tipo de decisiones, de manera que creo que el resultado es positivo, yo me alegro mucho. Polémica cerrada tras una semana áspera entre ambos que ha generado defensas y críticas en simultáneo, pero también análisis del tenso momento político. Ambos perdían. En el caso del presidente Boric, perdía la oportunidad de ser un presidente que entregara como corresponde, con toda la información, su gobierno a la autoridad entrante, y en el caso de José Antonio Kast, poner paños fríos a una polémica que lo único que estaba haciendo era marcando un tono de falta de diálogo y de falta de capacidad de convocar a personas que piensan distinto. Cambio de mando asegurado y tal parece que con otros ánimos podrían llegar sus protagonistas este miércoles a Valparaíso, cuando Gabriel Boric entregue la banda presidencial y José Antonio Kast asuma final y formalmente el gobierno por los próximos 4 años, antecedidos sí por una polémica sin precedentes.